Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles este jueves 20 horas. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy realmente estoy muy emocionado porque tenemos una invitada súper especial. Maneja algunos temas, maneja el tema de la psicología, es psicóloga clínica. Aparte de eso ha hecho su especialidad en hipnosis y ahora está terminando su maestría en psicología forense. Y bienvenida, Cami. Cami Sarmiento, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con nosotros tus experiencias, de conocernos un poco más y que puedas compartir también con el mundo todo lo que has ido adquiriendo, no solamente en esta etapa como que profesional, sino que Claro. todo el proceso desde el inicio, ¿no? Cómo, ¿Cuál fue la ilusión de seguir lo que estás haciendo? Y que me Claro. parece espectacular porque realmente llegas a sanar vidas, sanar almas, sanar Ujú, ujú, familias, niños y ujú, todo, ¿no? Creo que ese ujú. es el fin, como que el propósito de vida. Bienvenida, Cam. Gracias, Eduardo. Para mí también es un gusto enorme estar aquí. Em, yo digo, cuando uno empieza en este mundo de la sanación, existen muchas herramientas que toma y creo que las más importantes son esas que vienen de la historia de vida, Mm. incluso hasta para el escoger una carrera. Justo me acuerdo que hace años mi maestro decía, el maestro de nuestro método, él decía que hasta para escoger una carrera, inconscientemente hay un motivo. Y el motivo está en la sanación hacia uno mismo y la sanación hacia los demás. Entonces, claro, obviamente en todo este proceso personal, también atravesé por un trastorno alimenticio, que fue, yo creo que una de las experiencias que más me marcó en mi vida, porque claro, no, estudiando psicología clínica, Claro. y claro, yo me acuerdo que que iba a las clases y claro, el tema era anorexia, era bulimia. Entonces, claro, para mí era loco porque yo estudiaba y claro, todos los síntomas que yo estudiaba y me memorizaba Claro. para dar las pruebas, los exámenes, era lo que yo Hablando tenía, de ti. era lo que yo sentía. Entonces, fue algo que al principio fue tan difícil, primero afrontarlo, porque claro, yo digo, viene este ego, ¿no? De cómo yo como psicóloga puedo estar atravesando esta situación y cómo lo voy a manejar después. Entonces, y claro, mi papá que también es psicólogo, bueno, yo cuando ya decidí como comentarles lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, claro, para él fue, o sea, fue una noticia que realmente no se lo esperaba. Y claro, él todos los días recibía en consulta o muy seguido en consulta chicas con trastornos alimenticios, pero escucharlo en su hija fue algo que realmente él no se lo esperaba. Y creo que ninguno nos lo esperábamos realmente, Claro, ¿no? como que todavía le ves de lejos, ¿no? Como que no te va a pasar internamente lo que está viviendo el Totalmente. mundo o lo que está Exacto. pasando a otra persona, pero Exacto. cuando lo sientes internamente, ¿cómo trabajaron esa situación interna? Y claro, en realidad en ese momento fue tan complicado porque partimos desde la no aceptación. O sea, para mí fue muy difícil aceptar que yo tenía un trastorno. Claro. Aunque tenía a mi lado un libro y un manual que me Pero ¿y decía, cuándo fue el momento que decidiste o dijiste en tu interior, me toca decirle porque necesito ayuda, por ejemplo? claro, y yo creo que aquí empieza todo de cómo mi personalidad también se fue formando. Porque justo ahora que hablábamos antes de empezar el podcast, yo le decía, usted tiene una energía muy masculina. Entonces, a lo largo claro, de todos estos procesos de sanación, yo me di cuenta que la energía que yo tenía era una energía muy masculina. ¿En qué sentido? Yo crecí en un ambiente de familia en el que la energía masculina estaba muy marcada. Ok. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mi papá en el tema del no descansar, de los logros, de la rutina, de la estructura, de todo tiene que ser así, todo tienes que alcanzar esto, tienes que tener esto. Y claro, en mi mamá, en cambio, se veía desde el lado de la incapacidad de expresar sus emociones. Entonces, la energía masculina es eso. La energía masculina Ah, es todo recto, todo y te estructurado. guardas, no expresas lo que Exacto, sientes. es lo racional, es lo lógico. Entonces, claro, siento que desde que fui niña yo sentía inconscientemente que la única manera
afrontar la vida o de sobrevivir, por decirlo así, era estando en mi energía masculina. Entonces, claro, para mí, ¿qué era? Todo bajo la normativa, todo tenía que estar bien, bien hecho, bien estructurado. Tenía que tener un cuerpo como la sociedad decía que tengo que tener el cuerpo. Entonces, claro, después de que estuve en esta candidatura de Reinas de Cuenca, empezó en mí esa idea, ¿no? De que tengo que ser aplaudida, de que todo Aceptada. exacto, todo lo que es aplaudido por la sociedad, toda esa normosis, porque así lo llamamos también, ¿no? Lo que se hace normal en la sociedad. Entonces, yo tenía esa personalidad, no tan obsesiva, tan compulsiva. Entonces, yo decía, claro, empecé a notar o a percibir que mi cuerpo estaba cambiando de forma y dije, no, tengo que hacer ejercicio, tengo que alimentarme saludable. Y claro, toda mi energía masculina estaba a mi favor en ese momento. Claro, claro. Entonces empezó el ejercicio excesivo, el no comer. Me acuerdo que comía 700 calorías diarias. Entonces, para mí, claro, y me acuerdo que había estas aplicaciones para contar las calorías. Entonces, para mí todo era regulado, contado. Y yo dije, no, o sea, esto va a ser por un tiempo. Y claro, como yo tenía esa personalidad, esa idea de que, bueno, pasaría un tiempo, pasarían unos meses, lograría mi objetivo. Y listo, sigues la vida normal. Y continúo mi vida normal. Entonces yo tenía eso en mi mente. Yo decía, como soy tan determinada para lo que quiero hacer, cuando ya diga, va a terminar, va a terminar. Y no, eso no pasó. Claro, no pasó, no terminó. Entonces me acuerdo que en ese proceso, claro, era yo no comía toda la semana, pero el fin de semana tenía los famosos atracones, que comía todo lo que, o sea, podía en menos de 10 minutos. Entonces yo me acuerdo que yo obviamente ya me percibía bastante flaca, para mí estaba súper bien. Entonces, claro, yo dije de aquí la siguiente semana todo va a estar normal, ya voy a comer un poco más, voy a alimentarme un poco más saludable, o sea, mantenerme en la alimentación saludable, pero ya, la siguiente semana no van a existir estas comidas medio locas, porque volvía la culpa, pero cuando realmente me di cuenta fue cuando sabía que mi mente ya no podía cumplir eso que yo creía que iba a cumplir. Entonces dije, hay algo que está mal ahí. Hay algo que está mal ahí y hay algo en mí que me impide frenar esto. Entonces, claro, ahí ya me asusté. Se puede controlar. Y me asusté porque yo sabía que yo era tan determinada con mis cosas que en realidad lo que yo estaba haciendo con todo esto era morirme. Entonces, claro, porque inconscientemente es como esa búsqueda de morir. Entonces yo dije, como soy tan determinada, lo voy a conseguir. O sea, a la final voy a hacer que mi cuerpo deje de existir. Entonces ahí realmente fue cuando me di cuenta. Y cuando decidí hablarlo, porque sabía que había algo más que me estaba arrastrando y que sentía que ya no podía salir de ahí, que era muy difícil salir de ahí, ¿no? ¿Y crees que lo que ha afectado, no solo en tu caso, sino ya en tu parte profesional, es la sociedad en sí, las normas que tenemos como sociedad, como que lo que nos imponen, lo que estamos hablando, creo que bastantes veces en este podcast, del sistema que nos incluyen o influye y nos colocan que esta es la realidad o que la sociedad quiere esto, ¿no? Y que por ahí es el camino. Y ahí estamos incluidos los padres también, porque a la larga, si no logramos romper nosotros, en nuestra generación, las creencias, las cosas que nos impusieron en cómo tendría que ser una vida de éxito completo, llegamos a estas situaciones de que cuando nos vemos nosotros mismos, ni siquiera nos conocemos. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo has visto tú ya en esta parte profesional? Ya estás del otro lado, digo, o sea, analizándole, yo ahorita me quedo pensando y digo, analizándole de fondo, qué tan duro para una familia, que estás hablando de psicología todo el tiempo. Exacto. O sea, exacto. y que dices,
cuando no lo vi tal vez, o cuando no lo vi pasar, si estaba todo aquí, como que Totalmente. todas las líneas o cumplía todos estos parámetros y lo dejé pasar porque tal vez estás viendo todo afuera y no Exacto. te quieres ver lo que te está pasando adentro o lo que está pasando dentro de tu hogar, ¿no? Totalmente. Y yo creo que eso fue un mensaje muy grande, no solo para mí, sino también para mi familia. Ese de, te falta ver algo más. Claro. O sea, has leído libros, has aprendido un montón, tienes el título, Toda la tienes tal experiencia del mundo, claro. reconocimiento, pero te falta ver algo más. Y quizá lo que te falta ver es lo más importante. Y por eso yo digo, cuando yo empecé mi proceso de sanación, ese fue mi verdadera, esa fue el mejor momento en el que yo pude aprender sobre lo que es la psicología. ¿Qué tanto piensas o sientes que la carrera que seguiste fue como que, no sé si es la palabra destino, pero como que lo que tu alma estaba necesitando para ese Totalmente. momento puedas Exacto. entenderlo? Porque tal vez si no hubieras tenido estas herramientas que te Totalmente. fue dando la vida, mucha gente puede quedarse en un círculo y no te das cuenta cómo hacerlo, o los papás no saben qué decisiones tomarlo o por qué camino seguir. Exacto. Creo que es súper importante entender que las decisiones que tomamos en su momento nos van a servir para luego, así a veces no las entendamos el por qué, ¿no? Claro, claro, o sea, yo la verdad es que muchas veces me lo pregunté y creo que hasta mi papá con mucha rabia y mucho enojo se preguntaba, ¿no? El por qué. Y me acuerdo que cuando les conté, mi mamá lloraba y decía, quizá es mi culpa, quizá a mí me faltó algo, me faltó darte cariño, me faltó darte más amor. Y claro, ¿no? Yo digo, pues, cuando empezamos a hablar de la culpa, creo que el único culpable termina siendo la culpa en nuestra propia vida. Claro. Sí, porque cuando un ser humano carga con culpas y carga de culpa a alguien más, pierde la libertad. Y, y se estanca, yo creo, en este camino de sanación. Sí, entonces, claro, muchas veces culpé, muchas veces me culpé y por eso hice todo lo que hice con mi cuerpo y con mi espíritu, por decirlo así. Y lo que dice Eduardo es muy real. Sí, yo creo que en todo este camino me fui dando cuenta que todas estas experiencias están construyendo lo que yo llamo mi verdadero propósito de vida. Porque ahí está. Y claro, hay muchos pacientes que me preguntan, ¿no? ¿Y cómo encuentro mi propósito de vida? Ayúdame, dame señales, claves, tips, hacks. Claro, Y claro, estamos acostumbrados a eso. claro. Vivimos en un mundo de inmediatez que, claro, queremos esa píldora Ese rato. de sanación. Que prefiero tomarme la píldora, prefiero irme donde el terapeuta que me diga qué tengo que hacer, a empezar este camino de Descubriste. sanación, que es tan duro, que es tan complejo también, ¿no? Y creo que es una responsabilidad tan grande con uno mismo que con los que están a nuestro lado, Claro, porque claro, no es un camino fácil. Hay para muchas nada. subidas y bajadas, y creo que en momentos incluso más bajadas, que cuando empiezas a verte en tu oscuridad y cuando empiezas a contar, como que aquí es donde yo Exacto. sentí mi, donde era el cambio estructural de mi vida, y si no hubiera tocado eso, tal vez seguro no estuviera donde estoy. ¿Sabes qué me sorprende mucho? Es Ujú, que ujú. a la edad que ustedes tienen, tocan Claro. temas que en nuestra época era imposible hacerlo. Hablar con Claro. nuestros padres era Ujú. difícil, peor con la siguiente generación de nuestros abuelos, etcétera, Exacto. o nuestros tíos, o verles a los tíos a los ojos así medio Ujú, diferente, era como que, ujú. ¿qué onda? O sea, no te paraban Exacto. mucha bola, como decimos, ¿no? Exacto. Pero es sorprendente cómo hay nuevas herramientas o nos estamos dejando ya hacer, Exacto. Sí. sentir. Y por eso dicen que estamos en esta era, en esta época del despertar femenino, en todos, Ujú. sí, en todos, porque claro, es esa energía que nos permite conectar verdaderamente con nuestro ser, con esa parte más trascendental que va más allá. Eh, entonces, claro, ¿no? Y escuchar sobre la oscuridad, escuchar sobre el inconsciente, a veces suena yo digo, tan difícil de procesar y hasta a veces de entender. Y yo tengo pacientes que, claro,
dicen, ay, todo chévere, hacer el análisis de estos años, pero llegar a mis fases tempranas no me va a gustar tanto. Y claro, cuánto nos cuesta todavía reconocernos en esa totalidad. Porque, claro, hay muchos decimos, ¿no? Es que mi sanación va a estar cuando me vaya, no sé, a tomar ayahuasca, o me vaya a algún encuentro con un Buda, o con algún maestro espiritual que me diga lo que tengo que hacer. Cuando en realidad todas esas respuestas, y yo creo que esos verdaderos maestros, están en nuestra historia de vida. Y muchas veces, como decía Eduardo, en nuestra oscuridad. Porque de eso también somos, ¿sí? Eso también somos. Y sabes que me hacías de acuerdo también hace un momento porque decías, ponte a verle a nuestros papás. Yo nunca me acuerdo haberle visto a mi papi descansando. O sea, que tenga su tiempo. Era como que lo peor que le podías ver porque no podías verle a papá descansando. Claro. Y era todo el tiempo y está cómo nos enseñaron o cómo les enseñaron a ellos a ser como que responsables todo el tiempo, como que pensando siempre en el bienestar de la familia, era su responsabilidad muy fuerte y no compartían eso y no expresaban sentimientos. Totalmente. Entonces creo que muchas de las familias en estas generaciones y anterior a la nuestra están viviendo ese proceso de cambio que es súper duro. Totalmente. Y que un hijo te pueda decir lo que está pasando en el mundo, lo que estás viviendo en el mundo, creo que es una bendición. Sí. Porque podemos escucharlo, ¿no? Porque en cambio, y creo que aquí había una recomendación para los papás, es demos la oportunidad a nuestros hijos que nos digan lo que están pensando o sintiendo. Totalmente. Que creo que ese es un espacio muy profundo en el cual le puedes realmente encontrar en estas... Exacto. Digo, ya no hacemos ni siquiera las sobremesas que hacíamos antes, en que nos conversando a ver qué te estaba pasando o cómo es la vida de cada uno. Y no nos damos ese tiempo porque vivimos muy rápido en este sistema que nos tiene hipnotizados, entrando ya al tema, y nos tiene hipnotizados. Y les cuento ahí un poco, porque yo hablé con Cami hace un mes, y decía yo, iba buscando como que esto de regresión, alguna vez me quise hacer, pero más por curiosidad, pero poco a poco la vida no es de tiempo, es de procesos. Exacto. Y conversábamos y me llega la información por mi hija y me dice, papi, tienes que hacer esto. Digo, espectacular. Y me encantó porque cuando conversamos la primera vez me decía, es que yo no hipnotizo, yo no hipnotizo, yo deshipnotizo lo que te hipnotizaron a ti, la sociedad, tus papás o todas las creencias que tengas, tus dogmas y cosas. Entonces llegamos al inconsciente donde está guardado, es lo que te hace reaccionar a algo y eso es lo que sanamos. Y puedes tener libertad de tomar tus decisiones de lo que quieras hacer en tu vida. Exacto. Entonces, me encantó esa parte porque me sorprendí que sí, pues no. Y entendía que la hipnosis es terapéutica y no es un tema de decir, no, pues yo qué vidas tuve o de dónde vengo o qué hice, sino más bien en esta vida mismo sentirlo, que no necesitas culpables. Exacto. Porque tienes que ponerte también en los zapatos del otro cuando estaba pasando eso que tal vez a ti te afectó. Exacto. Pero nuestros papás siempre quisieron lo mejor para nosotros. Totalmente. Entonces, un poco ahí cuéntame, ya di un poco la introducción de lo que, de realmente esta palabra hipnosis que a muchos les da miedo. Yo conversaba ayer con un amigo, le decía, no, estoy haciendo esto. Decía, claro. No, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo vas a dejar en libertad a tu inconsciente? Que dijo, no es eso, es más bien el tema de que hay herramientas que te pueden ayudar en la vida a liberar muchas cosas que buscas culpables y normalmente buscamos en los cercanos, que en nuestra esposa, Exacto. Que en nuestros papás, que esto me pasó, que esto de acá, y no avanzamos y la vida sí avanza. Exacto. Y nos quedamos sin movimiento y nosotros tenemos que avanzar. Totalmente. Cuéntanos un poco de toda esta aventura de la hipnosis. Sí, bueno, en realidad, claro, el término todavía causa mucho miedo y por lo tanto mucha desconfianza también, ¿no? Entonces, claro, nosotros a veces usamos más bien el nombre psicología profunda para que sea más digerible, sobre todo, ¿no? Y claro, cuando hablamos de psicología profunda estamos hablando de la psicología del inconsciente, ¿no? Entonces, Freud fue obviamente uno de los primeros en hablar sobre el inconsciente.
Y también el primero en usar la hipnosis y el primero en desecharla. Ah, Me atrevería a sí, sí. decirlo. No porque claro, él decía, no, este método no sirve para nada. No utilicen la hipnosis en su vida. Sin embargo, justo un tiempo antes de morir, Freud mismo en una de sus últimas obras cita al final una frase que decía lo siguiente: hemos tratado de evitar la hipnosis todo el tiempo en la práctica psicoanalítica Ujú. para finalmente encontrarla en el fenómeno de la transferencia. Entonces, cuando Freud habla de la transferencia, él está diciendo que es cuando un ser humano vive una experiencia y esa experiencia vuelve a repetirse, ¿sí? Se transfiere, ¿sí? Entonces, él prácticamente lo que dijo es la hipnosis está en la vida del ser humano, ¿sí? O sea, hemos tratado de evitarla, pero es imposible evitarla porque es parte de la vida del ser humano. Entonces, Y eso es lo que puede explicar que volvemos a repetir patrones que no exacto, necesariamente es la misma persona, sino, totalmente. pero vuelvo a vivir patrones. Pero veía el otro día Exacto. un TikTok que me encanta de un personaje que hacía, o que hace series, que decía, Ujú. eh, no es la otra persona, porque sí puede decir que sea tu esposa, sí. Exacto. Pero ya, pues tu esposa, te divorcias, tu esposa, te separas de tu esposa, pero al año Estás estás con, viviendo lo mismo. estás con tu Ah, no, esposa en otro pero cuerpo. claro, pero no que era tu esposa. No, eres tú internamente. ¿Qué te Totalmente. está pasando? Y un Exacto. poco esta palabra que hablábamos de hipnosis es entendernos que tenemos cada uno, porque es individual, Exacto. porque no necesariamente con los mismos padres nos afectó lo mismo a E- cada uno de nosotros porque estamos en diferentes épocas, en diferentes cosas que nos gusta hacer el día a Ujú, día ujú. y escuchamos cosas que nos van poniendo como que en el cerebro, Exacto. como que parte del éxito de la vida. Exacto. Entonces es como, yo digo, es como esta grabadora, sí, que uno pone play cuando estamos en el vientre de mamá. Ok. Pone pausa cuando ya estamos pasando a la adultez, por decirlo así, y vuelve a grabar. Eso es lo que pasa, sí, se vuelve a grabar, sí, se repite. Porque es es la condición que tiene el inconsciente, la capacidad que tiene el inconsciente, reproducir. El inconsciente no tiene la capacidad de crear, Ok. el consciente sí. El inconsciente lo único que hace, como decía, es repetir, como una grabadora. Incluso a veces yo les doy ejemplos a mis pacientes. No sé si han escuchado el embarazo psicológico, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona tiene todos los síntomas, ¿sí? Pero es imposible que el inconsciente pueda crear ese bebé. Claro, claro, Sí, entiendo. el inconsciente no lo crea. Entonces, claro, el inconsciente viene siendo esta parte nuestra que se convierte en casi nuestra totalidad. Freud incluso, ahora para volver a hablar de Freud, porque hay que darle mérito a todo Ujú. lo que ha hecho por la psicología profunda, él hablaba de este iceberg, ¿no? Entonces él decía que la punta del iceberg, lo que está por encima del mar, por decirlo así, es la parte consciente. Y todo lo que está por debajo del mar es lo inconsciente, ¿sí? Lo inexplorado, lo que nadie O sea, conoce. es gigantesco. Sí, es gigantesco lo Claro, es que no se desconocido sabe. completamente. Lo desconocido y el 95% del ser humano. Ujú. Entonces, en realidad, si queremos realmente conocernos, hay que explorar lo que está en nuestro inconsciente, porque es el que tiene nuestra verdadera información y nuestro verdadero registro. Es como que el vacío que tenemos adentro que no lo queremos ver, Exacto. pero tiene mucha información, es donde está el todo y la nada, hablemos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, claro, Exacto. son palabras como que, ¿cómo es que el todo y la nada? Es que ahí está todo, pero si tú no lo quieres, también está la nada. O sea, no encuentras nada, Totalmente. solamente vives consciente con este 5% que tienes. Exacto. Por eso mucha gente habla y dice que ocupamos solo el 5% de nuestro cerebro, pero no es Exacto. eso, es que ocupamos la conciencia Ciencia. el 5%. Y ahí es donde entra un poco más de física, metafísica, física cuántica, en Exacto. el tema de los átomos. El espacio, como los átomos se repelen, hay un espacio entre uno y otro, Ujú. que es el espacio más grande de todos, que Exacto. van formando después, claro, nuestras células Ajá. y todo lo que va formando el organismo, pero a la larga es energía
que no la sabemos nosotros cómo llegarla, cómo controlar, y es donde está toda la información. ¿Dónde está todo el registro? Claro, está todo el registro de nuestra vida. Y se hace tan ajeno. Se hace tan ajeno Claro. para nosotros, ¿no? Y es un campo inexplorado, pero qué maravilloso que es. Qué maravilloso que es cuando empiezas a conectar con tu oscuridad. Eh, Algún maestro decía, por la oscuridad es donde entra la luz. Y es verdad, Sí. ¿sí? Incluso el propósito de vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas han encontrado realmente su propósito desde ahí? Desde el mirar esas experiencias. Y yo digo, no con de esa manera crítica, sino con ese guante de curiosidad, con Sí, ese claro. guante de entendimiento, de empatía, que nos permite abrazar todo eso que somos desde nuestra oscuridad, porque es parte de ese ser. Y en realidad ese yo es esa lucha entre ese deber ser, que es la parte consciente, por decirlo así, y lo que queremos ser, que está en nuestro inconsciente, ¿sí? Y claro, desde que nacemos, desde que llegamos al mundo, el hecho de que seamos terrenales hace que no seamos aceptados incondicionalmente, ¿sí? Entonces, por eso todos estos vacíos que tenemos los seres humanos, la intención que tenemos o sea, para resolver estos vacíos y la búsqueda es la búsqueda del amor. Todos estamos buscando el amor en las drogas, estamos buscando el amor en la anorexia, en la bulimia. Ujú. Es una búsqueda que no termina, ¿no? Que claro, al principio es inconsciente, pero cuando uno empieza a deshipnotizarse, en la búsqueda del amor ya no es inconsciente, sino es una búsqueda consciente. Y tal vez en ese momento son estas pastillitas que quieres buscar para llenar Exacto, solo ese momento. exacto, Pero no estás llenando profundo, sino más bien estás siendo más vacío en el transcurso del tiempo. totalmente. Y, y qué importante darnos cuenta de que el amor no es solamente el momento, Exacto. el amor es construcción. Ujú. Y cuando estás en esto, lo que menos te estás es amando, Exacto. porque estás destruyendo contra ti mismo. eh, pero a la larga encontrarte en ese justo instante en el cual puedes saber que desde tu carencia o desde tu obscuridad puedes encontrar tu propósito de vida o la luz. Creo que es el tip más importante, que no tengas miedo a Exacto. sentirte que estás en un momento como que desorientado, más bien es como que un llamadito de la vida y decir, oye, te estoy moviendo un poco porque necesito que ya te despiertes en esta parte de tu vida y que pongas Exacto. tus talentos al servicio del mundo, de ti, de Ujú. tu familia. Primero, indudablemente, de uno mismo, ¿no? Exacto. Pero qué importante. Cuéntanos algo de las experiencias de las que has trabajado en la hipnosis, de tal vez niños, adultos, Sí. cómo son los resultados en realidad. Sí, y bueno, creo que uno de los primeros resultados que yo pude evidenciar, o si no es el primero, es en mi vida. Ujú. Sí, y eso yo siempre digo, soy ese vivo ejemplo de que el conectar con la oscuridad y el hacer conciencia es lo que nos permite sanar a profundidad. Es uno de los primeros resultados que he tenido y el que yo creo que se va a quedar grabado en mi vida Claro, para claro. siempre. Claro. Sí, para siempre. Porque claro, los libros, la ciencia te dice que la anorexia es una enfermedad o que un trastorno alimenticio es una enfermedad para toda la vida. Sí, entonces yo alguna vez conversaba con unas amigas que ellas pasaban por lo mismo y claro, ellas decían, no, pues esto es para algo con lo que tenemos que vivir para siempre, que nos va a acompañar toda la vida. Sí, entonces claro, uno pensarlo así hasta le asusta, ¿no? Sí, me va a acompañar toda la vida. Es algo que va a ser para mí toda la vida. Pero creo que la sociedad también muchas veces nos impide mirar que existen estas otras posibilidades, ¿sí? Otras posibilidades que son tan locas, ¿no? Y que son tan incongruentes con lo que nos dice la ciencia, con lo que nos dice la sociedad, con lo que dice un libro, pero que es tan congruente con ese proceso
de sanación, ¿no? Entonces, en mis experiencias, yo digo profesionales, podría enumerar un montón de casos. Sí, o sea, uno de los que ahora me llega, por ejemplo, a la mente fue de un señor de aproximadamente 60 años. Él era peruano y claro, me contactaron. Él vino desde Perú, porque bueno, allá se había dicho un montón de estudios, porque él tenía movimientos involuntarios muy recurrentes en sus extremidades, en sus brazos, en sus piernas. Y claro, le hicieron un montón de estudios neurológicos y no encontraban el diagnóstico, la causa. Eh, en realidad no daban con el factor de la enfermedad. Entonces, habían venido a vivir acá en Cuenca por un tiempo, por el clima, y querían buscar como alguna sanación, algún proceso. Y en esta búsqueda me encontraron. Entonces, claro, el señor llegó y me acuerdo que, claro, él venía con su esposa porque no podía moverse mucho, no podía caminar mucho, porque, claro, sus piernas se movían involuntariamente. Su esposa tenía que ayudarle. Para sacarse los cordones de los zapatos también era súper difícil, le tenían que ayudar. Entonces, claro, ¿no? Empezamos a trabajar y yo digo, eran sesiones tan liberadoras que, claro, yo digo, ¿cuánto tiempo este señor habrá tenido guardado tantas cosas de su vida? Entonces, había tanta liberación ahí que yo me acuerdo que claro, pasaron unas 2, 3 sesiones, no voy a decir más. Y claro, un día timbran al consultorio y claro, para mi consultorio tienes que subir las gradas. Entonces le veo a él solo, timbrando la puerta. Entonces yo decía, qué raro. Entonces yo bajaba para poder ayudarle. Y resulta que mientras yo bajaba, él ya estaba en la puerta del consultorio. Entonces llegó, se sacó los cordones y se sentó. Y me dijo, ya estoy comiendo bien. Y claro, ni yo me lo creí. Ni yo me lo creí porque yo digo, en todos estos procesos uno encuentra cosas tan locas a veces, porque claro, uno dice, yo digo, ni siquiera me lo esperaba. Pero él me dice, sí, ya estoy pudiendo comer mejor. De hecho, voy a ir de viaje de aquí en unas 2 semanas a visitar a mi familia de por allá. Y claro, se fue un tiempo, luego regresó. Y claro, yo solo veía restablecimiento. Y lo único que me llegaba a mí a la mente es increíble la capacidad que tenemos para sanarnos, para autosanarnos. Claro. Sí, porque yo digo, este proceso viene de uno mismo. Viene de uno mismo, de esa intención que existe en lo más profundo de nuestro ser de sanar. Pero y si vas al otro lado, también la misma fuerza que tienes para sanarte es la que te hace enfermar. Exacto. Porque si está también en ti mismo, el proceso de sanarte, también estuvo el momento de tu enfermedad. Y ahí es donde un poco entendiéndote el fondo que dices, es que la parte física, porque para nosotros es más fácil decir, vas al doctor y le dices, me duele aquí, el doctor me manda la pastilla, me manda los exámenes, sé que tengo. Exacto. Pero si no sabes qué tienes en el fondo y sabes que internamente no estás bien porque se siente, totalmente, no tengamos miedo de decir lo que nos está pasando algo adentro o que tenemos que sanar cosas en nuestra vida que nos afectaron y que cuando vas liberando eso, ese realmente, creo que puede ser el primer propósito de vida, sanarte a ti mismo. Sí, que es lo que totalmente. más o menos con la experiencia que tú me estás comentando, es decir, me sano a mí mismo y desde ahí yo puedo esa luz que tengo empezar a generar hacia el resto. Exacto. Y ese camino, y voy a ser un poco infidente, pero yo he hecho terapia, porque estamos en la segunda o tercera sesión, pero es increíble la paz que sientes, el momento. Y no sé si debo contar esto, pero en la última que tuve, yo le decía a Cami, digo, sentí como que tú también estabas ahí. Y que como que esa energía se junta y puedes ir entendiendo lo que esa persona estaba pasando. Y lo que más me encanta es que no solo sientes lo de ti, sino sientes lo que la otra persona estaba viviendo, sintiendo, pasando ese momento, para tal vez actuar como actuó ese instante. Puedes entenderlo.
no es un tema del perdón y de todo esto aquí, o sea, es mucho más allá, creo. De rato que puedes racionalizar esa situación Exacto. con esa persona y darte cuenta que te amó en ese momento de esa misma forma que el amor fue incondicional y todo. Empiezas como que a regresar a este momento con una energía completamente diferente de lo que Diferente. pensabas, que en mi caso fueron 40 años después, Exacto. ¿no es cierto? Y vas como que el proceso y vas como que liberando, liberando, liberando y te das cuenta como que le ves ya como un recuerdo, pero ya te das cuenta que lo que te hizo actuar en este momento, Exacto. con tus hijos, con tu trabajo, con tu familia, con tu esposa, Exacto. tu esposo, con los que estés viviendo, eh, estuvo en ese instante que te cambió como que a una dependencia, Ajá. en mi caso una dependencia emocional, por ejemplo, que yo tenía sensación de abandono de mis padres Exacto. y yo me preocupaba más de que ellos me dejen en el parque que ellos preocuparse de mí que en dónde estaba. Pero fue ese momento en el cual puedes encontrarte y encontrar y te Exacto. sientes muy liberado de las cosas Exacto. que entiendes. Y es que en realidad, si nosotros lo vemos, la necesidad no es el problema. No es el problema. Porque todos tenemos necesidades desde que somos niños. Sí, todos tenemos necesidades. Lo que se convierte en el verdadero problema es la forma de resolver. Y es justo lo que decía Eduardo. ¿Sí? Las formas que yo he encontrado de sanar eso, de resolver esa necesidad, han sido inconscientes. Ha sido de los recursos y de los mecanismos que yo he tenido. Y a la final, la búsqueda que todos tenemos se resume en esa, en el amor, en el cubrir esa necesidad. Y por eso hasta las enfermedades, todo tipo de enfermedad es una regresión, ¿sí? Porque el paciente lo que hace inconscientemente o la persona lo que está haciendo inconscientemente es volver al lugar donde fue feliz, que fue en el vientre Ok. de mamá, ¿sí? Porque se puede decir que en el vientre de mamá todas esas necesidades están satisfechas, Claro, ¿sí? está todo ahí. Incluso antes de nacer, ¿no? Es como existía ese espacio de seguridad, ¿sí? Entonces la enfermedad es eso, por eso la enfermedad es regresiva, porque nos está regresando nuestro cuerpo a donde se sentía cobijado, por decirlo así. Pero el inconsciente no sabe que no es solamente lo que conocemos, no existe lo que conocemos, sino también existe algo más. Existe una progresión, existe algo más allá. Entonces, bueno, somos de lo conocido, ¿sí? Vamos a lo Ajá. conocido, ¿sí? No a lo desconocido. Entonces, la conciencia nos ayuda a eso, ¿sí? Nos ayuda a conectar con lo que es conocido, lo que es desconocido y que puede convertirse en esa herramienta trascendental en tu vida. Y yo escuché esta primera palabra que me parece súper importante porque a veces hablamos solo de regresión Exacto, y no hablamos de progresión. exacto. Porque a la larga, si tú vas sanando en este momento de la vida, tu progresión va a ser mucho mejor que no Exacto, hacerlo. exacto. Y yo lo escuché en el libro de Una sola alma y bueno, uno se Muchas llama, vidas, muchas ese muertes. es el primero, pero tiene como que la segunda versión Sí, que hace una ahora no recuerdo. progresión Exacto. y escuché, bueno, leí el tema de la progresión y me dijo, tienes razón, porque a la larga si vas cambiando algo en esta vida, en el libre albedrío, Exacto. tienes el poder de decisión de tu Como progresión de viene. vida como viene y puedes Exacto. mejorarla mucho si incluso puedes ir haciendo el propósito de vida lo más rápido posible que puedas ahora. Exacto. Por eso cuando incluso estamos en terapia de análisis, trabajamos en la regresión y siempre terminamos con una progresión. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer una progresión en el tiempo y vamos a ver tu vida desde aquí, estos próximos días, cómo ¿Cómo va a estás? ser. Y claro, todo viene hasta de este principio, ¿no? De la presencia, de la conciencia. Y hablar de presencia muchas veces pensamos que solamente la parte de el Ajá, tiempo, ok. ¿no? El tiempo presente. Y hay hay una frase de Rudolf Steiner, no sé si lo habrá escuchado. No. Él dice que el yo es
nuestra historia personal más todas las posibilidades que vienen a futuro. Qué increíble. Sí, entonces en realidad esa es la búsqueda, ¿no? La integración, ¿sí? De nuestra historia y todo lo que viene desde aquí, desde la hora. Ahora Claro. sí, desde la hora. Claro. Entonces, claro, ese es el camino que se busca explorar en la psicología profunda, ¿sí? No solo es el ir al pasado, sino traer el pasado aquí, a nuestro presente, y hacerlo consciente y encontrar también esas nuevas versiones o esas nuevas posibilidades. Creo que me acuerdo el nombre del libro siguiente, creo que se llama Una sola alma, muchos cuerpos, una sola alma. Ya, Esa es la muchos parte cuerpos, una sola alma. Uh-huh. Y es chévere porque a la larga te va dando como una apertura adicional, pero lo que me viene a la mente ahora es que indudablemente uno en un momento de la vida trata de encontrar sanación, como que el alma, como le decíamos en un momento, el alma como que está golpeando puertas, ¿no? Exacto. Y sí, empezamos a pasar por todo, ¿no? Porque empiezas a querer encontrar como que la pastillita de déme lo más rápido posible, así que por poco, ¿cuál es mi talento? Dígame, por así, recéteme qué es lo que tengo que hacer. Claro. Y no, es un proceso, a mí me ha tocado 17 años tal vez. Exacto. Y de subidas y de bajadas, de momentos de soledad y momentos de full tristeza y momentos de sufrimiento, cuando te das cuenta que es una decisión de tu vida, ver cómo lo tomas y decirlo. Exacto. Por ejemplo, alguien me decía, creo que he contado que tengo 5 hijos. Y para mucha gente puede ser una justificación y decir, sí, es que yo tengo 5 hijos, y quedarte como que en victimizarte, ¿no? Exacto. O decir, esta es mi fuerza para salir adelante, y por algo estos jóvenes escogieron a estos padres porque tal vez tenemos la capacidad de poderles guiar en este camino. Entonces, cuando le encuentras el lado positivo, porque sí, muchas veces yo me quejé y antes de llegar a los 30 decía, ¿por qué tengo 4? O sea, ya... Claro. Si mis sueños ya no tenía sueños. Y te das cuenta que a la larga son momentos perfectos para llegar a la hora y vivir lo que estás viviendo. Y creo que ese momento de encontrarte y verte al espejo, y creo que todos en algún momento nos hemos visto al espejo y nos hemos dado cuenta de que somos lo que quisieron que sean y no lo que debimos ser, porque después del vientre de la madre empezamos con todas nuestras limitaciones al segundo de nacer. Porque yo me acuerdo, le ponía a mi hijo, ¿no? Le ponía porque no salió con la oreja de la mamá, claro, con la nariz del papá. No, yo le ponía la ropa de basquetbolista, pues, ¿no? Y nadie juega básquet, o sea, claro. Entonces, o te frustras o dices, no, esos no son mis talentos no son los mismos que los de ellos, y tienes que encontrar más bien el gusto en la vida, en buscar en sus talentos la felicidad y compartirla, ¿no? Pero es súper duro, porque todavía yo veo familias que dicen, es que como yo jugaba tenis, mi hijo tiene que jugar tenis. O yo soy doctor y mi hijo tiene que ser doctor. Y claro, y ponerles el tiene, es darles una responsabilidad sobre nuestra vida, ¿no? Entonces es como si en ese momento se invirtieran los roles. Entonces mi hijo deja de ser mi hijo para ser mi padre. Okay. Y de hecho escucho muchos padres en consulta que me dicen, es que mi hijo es el que le da sentido a mi vida. Entonces, claro, es una frase muy fuerte, sí, porque el niño viene a darle sentido de vida al papá. Y estás decretando nomás. Y para darle sentido de vida a mi papá o a mi mamá, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, claro, siempre buscamos hacer esa inversión. ¿Quién le da el sentido de vida a tu hijo? Eres tú. Sí, primero, claro. Sí, porque él necesita de ti. Le estamos cargando de responsabilidades que no le corresponden. Exacto. Y ahora que justo tocamos de estos temas, no quería olvidarme justo me vino a la mente un pacientito. Él se llamaba Carlos y tenía 15 años más o menos, 16 años. Y me acuerdo que el papá me escribió a sacar la cita. Entonces, claro, cuando usualmente los papás llaman a sacar la cita, hay algo que me preocupa un poco. Claro. Sí, porque hay algo que no viene del paciente mismo, ¿no? Entonces, Carlos, me acuerdo que llega a la consulta y claro, desde que le vi estaba tapado con una capucha
y se sentó así. Entonces, claro, yo dije, bueno, este va a ser un reto para mí. Y claro, empezamos a conversar. Poco a poco empezó a alzar su mirada, a mirarme, pero le costaba mucho como entablar una conversación muy, muy larga, muy de mirada a mirada. Bueno, pasó esa sesión y yo siempre les digo en esta primera sesión, sobre todo a los adolescentes que no vienen desde ellos, Ajá. por decirlo así. Entonces siempre les digo, bueno, te voy a hacer esta propuesta y si es que te gusta, si es que te llama la atención, lo hacemos. ¿Te parece? Entonces me dijo, bueno, ok. Se fue. Y la verdad es que yo pensé, y claro, es malo hacer como estas conjeturas, ¿no? Pero yo dije, muy probablemente no vuelva. Y está bien. Claro. Y claro, al cabo de unos días me acuerdo que el papá me escribe y me dice, no, Carlitos quiere ir a la consulta, Deme, por favor, rápido el turno, porque claro, o sea, tenía miedo que se arrepienta. Sí, claro. Entonces Este rato le llevo. Claro, entonces me acuerdo que vino y hasta ahora lo recuerdo, porque fueron 4 sesiones mágicas. Él tenía un resentimiento enorme hacia su mamá. Y, y claro, ¿no? O sea, fue algo increíble, o sea, porque yo podía mirar o sea, su rostro como esa compasión, ese entender, ese mirar algo más. Y claro, lloraba y se liberaba y encontrábamos muchas respuestas. Y resulta que al cabo de estas sesiones, él venía siempre un día a una misma hora. Y bueno, tocaba la siguiente cita y yo le estaba esperando. Me acuerdo que era una mañana. Y bueno, el papá me había escrito y me había dicho, ay, tuvimos una pelea, va a ir con el tío. Entonces vino. Vino súper enojado. Entonces me dijo, no quiero verte hoy. Y le dije, ¿por qué viniste hoy? Sí, entonces digo, ¿quieres hacer terapia? No, no quiero hacer terapia. Estaba muy enojado. Pero yo sabía que no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con su papá. No era personal. Entonces le dije, ¿por qué viniste? Dije, mira, con el dinero de la consulta, llévale a tu tío, porque ellos venían de Paute, me acuerdo. Okay. Entonces digo, llévale a tu tío a Cuenca a tomarse un café. Por haberte traído en este viaje, imagínate, de 40 minutos, Claro. y era tempranito, ¿no? Bueno, pasó. Le dije, cuando tú quieras venir, ven, las puertas están abiertas. Pasó, volvió a venir después de un tiempo. Y la última sesión fue una sesión mágica. O sea, de verdad, yo digo, ahí encontramos un material maravilloso. Él se permitió abrazar a su madre. Claro, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y, en lo profundo, como digo yo. En lo profundo, sí. Y pasó una semana y claro, yo le estaba esperando porque siempre venía el mismo día y misma hora. Y tampoco llegaba. Y ese día ya no llegó. Entonces, bueno, yo en ese momento dije, bueno, capaz no fue su día y estaba bien. Y yo le había dicho que si es que no quería venir, Que no no venga. venga, claro. Entonces está bien. Resulta que al siguiente día yo estaba en consultas y el papá me empieza a llamar. Y me llamaba y me llamaba insistentemente. Entonces salí de una consulta, le llamé y me dijo que Carlitos había muerto. Entonces, claro, en ese momento se me estremeció todo porque dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque, claro, no estábamos bien. Yo veía que él venía a cada sesión, ya no venía con la capucha, se pintaba el pelo, o sea, mucho más canchero, como se diría. Entonces yo, o sea, percibía ese cambio en él. Entonces, claro, luego el papá me explicó que había tenido un accidente de tránsito. Y, y claro, ¿no? O sea, necesité hacer terapia Qué duro. para poder trabajar esta parte, ¿no? Porque decíamos, como decíamos antes, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Y hasta la muerte. Sí, entonces,
claro, cuando yo hice este trabajo, también me conecté con él y pude entender cómo la muerte también tiene un significado y tiene un simbolismo, porque la muerte es como ese volver del que hablaba, ¿no? Ese volver a la madre, a la fuente. Sí, entonces, claro, ahí todo casó, porque dije justo la anterior sesión, la sesión que hicimos la anterior semana, él volvió a su madre y después volvió a su madre. Era su momento. Era su momento, sí. Entonces, qué interesante porque en todas estas experiencias encuentras el sentido hasta en la muerte. Sí, entonces, que es muy duro hablar sobre la muerte, claro, pero muy necesario también. Sí, muy necesario. Te quiero agradecer, Cami, por tu tiempo. Espero tener otra oportunidad para seguir conversando. Sí. Un poco, ¿qué mensaje dejas a nuestros amigos, a los que nos están viendo, a las personas que están viviendo, pasando cosas complicadas de este momento, que podrían encontrar en ti tal vez algo de esperanza? Sí, yo siempre, bueno, creo que lo que a mí siempre me gusta hablar es ese volver. Siempre les digo a mis pacientes, vuelve a casa, vuelve a tu esencia, vuelve a ti. Y para volver tenemos que pasar por un camino turbulento, sí, con muchas turbulencias, pero un camino muy necesario para crecer y para encontrar esas nuevas posibilidades que habitan en nosotros, pero que nos hemos impedido encontrarlas conscientemente. Entonces, sí, ese es, yo creo que ese llamado que siempre hago a mis pacientes y cuando me encuentro con alguien es el vuelve a ti, vuelve a conectar contigo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Yo solo quería terminar con esto, el podcast. Siempre terminamos diciendo que somos seres de luz viviendo esta experiencia física. Pero creo que si quieren encontrar el propósito de vida de una persona y saber cuándo lo encontró, solo fíjense en los ojos cómo brilla Cami cuando cuenta sus cosas. Creo que eso es importantísimo, ver en personas que están tocando almas y que se han tocado su propia alma. Muchísimas gracias por ser y estar el día de hoy. Gracias, Eduardo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.